¿Cómo está? ¿No? Ahí sí, lo apagué. Me van a retraer. ¿No? Oye, bienvenidos a todos los que están aquí hoy día. Gracias por acompañarnos. Y si esta es tu primera vez, de verdad que estamos muy contentos de poder tenerte con nosotros y de que hayas decidido visitarnos. Esperamos que puedas estar teniendo una buena experiencia. Y la gente que nos ve, muchas gracias por estar con nosotros. Algo que quiero que estemos pensando, sobre todo para todos los que sirven en la iglesia. Quiero invitarlos a la gente que sirve, los que sirven. Sé que esto es para un grupo pequeño, pero a los que sirven este próximo domingo 18 vamos a tener una pequeña reunión. Toda la gente que sirve en el salón donde están los niños hoy día, así que para que lo vaya poniendo en su calendario. Ok, esos son todos mis avisos que tengo. Hoy día estamos en la penúltima parte de esta serie que comenzamos hace algunas semanas atrás, donde hemos estado hablando de esta idea de tener una relación más que palabras. Y aunque usted no lo crea, hoy día tenía una introducción distinta, pero escuché una historia tan particular que dije, tengo que cambiarla. Tengo que cambiar la historia por esta que me contaron. Estaba conversando con una hermana de Life Church en la mañana que la semana pasada participó en una maratón, 23 no sé cuántas millas. ¡Wow! Increíble. Yo hice una media maratón y casi me muero. Imagínense. Pero en este caso particular, algo que dentro de toda la experiencia que ella me estaba contando, algo que pasa, y esto es verdad, esto para toda la gente que hace deporte ha experimentado una situación como esta, y es el hecho de que llega un punto en la competencia, llega un punto en esta carrera que uno está haciendo, en donde ya la energía está completamente agotada, ¿okay? Ya no queda más y uno no puede hacer nada. Uno no puede hacer nada. Entonces, aquí es donde entra la parte de lo que tiene que ver con el entrenamiento, ¿ok? Porque tiene dos opciones. La primera opción es que la persona automáticamente se detenga y deje de correr, o la otra opción es que la persona se automotive y a pesar de que ya no queda nada de energía, siga corriendo. ¿Y por qué es aquí donde entra el entrenamiento? Porque cuando uno entrena para una competencia como esta, es lo que uno hace. Uno se automotiva a pesar de que ya no hay nada más que dar. Y siento yo que esto se aplica muchísimo con lo que tiene que ver en relación al tema que voy a conversar hoy día. Porque de alguna manera, cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, cuando estamos en una situación compleja, cuando, qué sé yo, la situación no deja y no se detiene, llega un punto en que uno ya no sabe más qué hacer y como que siente que se perdieron todas las opciones y no sé si ha tenido esa sensación dentro del problema, dentro de la circunstancia, dentro de esta circunstancia donde uno está completamente vulnerable, que uno siente que tengo dos opciones, o me entrego completamente, ya no hago más y dejo que, qué sé yo, me quiten la casa, que mi matrimonio se acabe, que qué sé yo, mis hijos se pierdan, o sigo peleando. Y muchos padres pueden entender esto porque cuando uno ve una circunstancia así como sus hijos, a pesar de que todo se ha acabado, que quizás la esperanza se ha ido y uno está completamente vulnerable, uno sigue peleando. Y en sí, a esto uno lo llama la crisis. Crisis es ese minuto, esa circunstancia de vulnerabilidad donde estoy siendo atacado, estoy pasando por una situación difícil. De hecho, esta es la definición de crisis. Ponga atención. Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y podríamos añadir en esto de una persona, de un individuo. La crisis, esa circunstancia grave, esa situación que tú puedes estar hoy día experimentando, ¿ok? La crisis es
de alguna manera esa sensación donde te hace sentir esto que no sé qué hacer, no sé cómo enfrentarlo. Es como cuando escuchas la noticia que el médico te da, o cuando vas al trabajo ese día y el jefe te llama a la oficina y te dice, hey, estás despedido. Y es esa sensación donde todo se pone absolutamente grave, es algo decisivo. ¿Por qué? Porque no sé lo que voy a hacer el próximo mes, no sé si voy a poder seguir viviendo. Es una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque uno está pensando en la familia, está pensando en los amigos, está pensando en las personas más cercanas, y esta situación de algún modo nos sobrepasa. Ahora, lo que marca, siento yo, la diferencia en la crisis es la valentía. Y aquí, obviamente, pocas personas pueden decir, yo soy valiente dentro de la crisis. ¿Por qué? Porque es algo que nos ataca emocionalmente, nos ataca en áreas que de algún modo uno no puede controlar. La impotencia, por lo general, es lo que sobresale dentro de una situación de crisis. Pero la valentía la podríamos definir de esta manera. La valentía es una actitud que nace de aquello que creo. Entonces, por ejemplo, y esto, nuevamente, padres me van a entender automáticamente, porque cuando uno pasa una crisis con sus hijos de enfermedad, uno cree, tiene la actitud y cree que si yo lo llevo al médico, el médico lo va a poder sanar. Por eso, cuando el médico me dice tenemos que intervenir, tenemos que operar, tenemos que hacer una cirugía, yo automáticamente voy a confiar y voy a decir, ok, haga lo que sea necesario. O por ejemplo, la valentía es que a pesar de que estoy atravesando una circunstancia financiera completamente difícil, es compleja, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Creo que si yo voy al banco, creo que si yo consigo un trabajo extra, creo que si yo logro armar ciertas cosas, voy a conseguir algo, un resultado distinto. Y ahí está donde entra esta valentía. Y cada una de estas cosas van a pasar, ¿por qué? Por las decisiones que yo pueda tomar. De hecho, lo puse de esta manera. Mis decisiones en general se basan en la confianza que tengo del resultado que voy a obtener. Las decisiones que yo tome en medio de la crisis se van a basar en la confianza de aquello que yo pueda obtener. Por ejemplo, nuevamente, si yo voy al banco a conseguir un préstamo porque estoy pasando una situación financiera, es porque yo tengo la confianza de que voy a obtener un resultado al conseguir ese dinero extra. Si yo, por ejemplo, empiezo a enviar mi currículum a distintos trabajos, tengo de algún modo la confianza de que voy a obtener un trabajo nuevo porque he perdido el trabajo. Entonces, las decisiones que yo tome van a estar basadas ¿en qué? En la confianza que yo tengo de lo que yo pueda conseguir a través de esa decisión que tome. Y como les digo, toda esta idea nos debería llevar a preguntarnos lo siguiente: ¿qué hago cuando estoy en medio de la crisis? ¿Qué hago cuando voy a una entrevista de trabajo y me dicen que no? Y voy a otra y me dicen que no. Y voy a otra y nuevamente me dicen que no. ¿Qué hago cuando la situación no está mejorando? Hay una familia que muchos de ustedes conocen, que uno de los integrantes, la menor de esta familia, está atravesando por una situación muy compleja, y hace algún tiempo atrás le dieron el reporte a la mamá de que el tumor que esta pequeña tiene en su cerebro ha vuelto a crecer. Y hay que intervenir. Y puede que los resultados sean que la niña se ha estado recuperando, está ya entablando nuevamente una conversación, y puede que todo retroceda, puede que la niña muera con este tratamiento, puede que ella pierda su habilidad de comunicarse. Hay distintas opciones. Entonces, ¿qué hago cuando estoy en medio de una crisis como esta? Porque muchos de ustedes saben lo que se siente encontrarse en una situación sumamente difícil.
Tú sabes lo que es encontrarse en una situación cuando veo que mi relación en mi matrimonio está completamente en la ruina, está sufriendo los embates de esta crisis. Tú sabes lo que significa no tener el dinero para poder pagar la cuenta, no poder pagar esa deuda que tienes y esa presión que se siente. Tú sabes lo que significa ver a un familiar que es cercano, alejarse y estar perdiéndose en las drogas. Tú sabes lo que significa el vivir dentro de esta adicción y las repercusiones que tiene dentro de tu vida. Tú sabes lo que significa. Entonces, ¿qué hacemos? Y aquí es donde entra el tema que yo estoy compartiéndoles durante toda esta semana, porque algo que va a marcar la diferencia es mi relación con Dios, obviamente mi parte espiritual. Estamos en una iglesia y vamos a plantear algo que obviamente es lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Porque si hay algo que yo creo, que va a marcar una diferencia en nuestra vida espiritual en medio de circunstancias como estas. Les decía la primera vez que muchos de nosotros tenemos esta idea de que porque somos cristianos no vamos a pasar por situaciones difíciles, pero les decía en esa primera ocasión que la persona que en este caso fue la más buena vivió lo más terrible que un individuo puede atravesar, la muerte. Fue sacrificado, fue puesto en una cruz. Entonces, y Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, van a venir crisis, van a pasar momentos difíciles. Quiero decirles lo siguiente, no esperes que porque eres cristiano, las situaciones difíciles no van a pasar. No esperes o no creas ese cuento que se vende de ven a Cristo y se te acabarán los problemas. Porque aquí hay muchos cristianos maduros que te pueden decir, no, la situación no es así. Se hace difícil, es compleja. Porque estamos viviendo una vida que paga las consecuencias del pecado. Entonces, cuando entra nuestra parte de lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, tenemos que ver dónde estamos espiritualmente. ¿Ok? Hay un predicador que yo escucho y él dice la siguiente frase. Él dice, por aquello que creo, o mi oración es un reflejo, de aquello que creo de Dios. Mi oración es un reflejo de aquello que yo creo de Dios. Por ejemplo, piense en esto. Si yo no oro, eso es un reflejo de lo que tú crees de Dios. Si yo simplemente oro al desayuno, al almuerzo y la cena, eso es un reflejo de lo que tú crees de Dios. Dios está simplemente para bendecir los alimentos, para que no te caigan mal. ¿Ok? Cada uno de nosotros va a mirar esta frase y va a decir, ¿cómo es mi oración? Y tú puedes hacer automáticamente un análisis personal, ¿ok?, de lo que tu relación con Dios refleja en tu oración. ¿Qué es lo que tu oración dice de ti en tu relación con Dios? Tu oración dice, Dios está ahí para servirme. Tu oración entrona y glorifica a Dios. Ahora, cada uno de nosotros tiene una perspectiva distinta y aquí hay algunas frases que yo voy a poner de nuestra vida espiritual, ¿ok? Frases de nuestra vida espiritual. La primera es, no sé qué hacer. Cuando oramos y en nuestra vida espiritual llega un minuto en que tenemos esa sensación de que no sé qué hacer. Esto es una total desconexión, porque si tú no sabes qué hacer en el minuto de la crisis y no sabes que te deberías acercar a Dios, entonces ya esto demuestra automáticamente dónde tú estás espiritualmente. Si constantemente en medio de la crisis tú dices, es que no sé qué hacer, Marco, yo no sé qué... Ok, total desconexión. Otra frase es, lo único que nos queda es orar. Esto muestra que tú tienes a Dios como último recurso, ¿cierto? Es como voy a ir al banco primero, voy a ver si el banco me da el préstamo y después voy a hablar con mi tío rico y voy a ver si mi tío me presta dinero. Entonces cuando ya se me acabaron todos los recursos, bueno, oremos.
¿Qué más nos queda? Probemos. Y la otra es, si Dios no, entonces, y esta es una oración condicionada, ¿ya? Es la oración que dice, Señor, mira, si tú ahora no sanas, entonces yo no te voy a poder servir. De hecho, me recuerdo una vez, hace años atrás, mi papá, cuando mi mamá estaba en el hospital y ya estaba, la habían desahuciado en el sentido de que ya no hay más esperanza. Entonces mi papá dice, si Dios sana a tu mamá, me recuerdo esta frase de mi papá, si Dios sana a tu mamá, yo voy a ir al hospital y voy a empezar a predicar de Dios. Sí. No, si tú de verdad quisieras ir al hospital y predicar de Dios, lo haría antes de que Dios hiciera cualquier cosa. Pero esta oración condicionada, esta relación condicionada. Entonces aquí es donde quiero que cada uno de nosotros observe, se analice, piense, y no importa si tú eres nuevo en el Evangelio, no importa si tú estás por primera vez aquí en la iglesia o si llevas años, quiero que hagas una evaluación personal y quiero que podamos responder a la pregunta que tiene que ver con este tema. ¿Cómo puedo orar cuando me encuentro en crisis? ¿Cuál es la mejor manera de acercarme a Dios? Y aquí quiero contarles una historia que es súper interesante, sumamente interesante, una historia que nos narra el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es una historia que cuenta Lucas, un doctor que hizo un estudio, él estuvo investigando y dentro de sus investigaciones nos cuenta en primer lugar la historia de Jesús en su libro llamado Lucas, el Evangelio de Lucas. Pero luego de eso, él nos comienza a contar la historia de la iglesia, la primera iglesia, la iglesia que se conoce como la iglesia primitiva, ¿ok? Que fue la primera iglesia evangélica, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, en medio de todas estas circunstancias, Jesús ya ha resucitado, Él se fue al cielo y son cosas que Lucas nos cuenta. Luego de eso, Él nos narra en el capítulo 2 cómo este grupo de seguidores son empoderados y empiezan esta nueva labor de comenzar a predicar. Más de 5.000 personas se convirtieron, aceptaron este nuevo evangelio. Y aquí es donde entramos al capítulo 3, donde se nos empiezan a contar ciertas historias, nos empiezan a contar ciertos sucesos que comienzan a suceder, y se nos narra una situación bien particular. ¿Okay? Un día, Pedro y Juan, que son como protagonistas y eran los cercanos a Jesús, eran los que estaban más cerca de él, dentro de los 12, tomaron la decisión de ir a orar al templo. ¿Okay? Entonces, cuando van al templo, en el templo habían distintas zonas donde tú podías entrar, ¿ya? Distintas puertas. Y había una puerta llamada La Hermosa, donde había un hombre, un paralítico, nos narra y Lucas, que él se sentaba y llevaba más de 40 años sentado ahí pidiendo limosna. Todo el mundo lo conocía. Era como, qué sé yo, alguien que tú conoces donde pasas siempre y lo ves, ¿cómo está? Ese era el paralítico que se sentaba en la puerta, ¿ok? Era reconocido, todo el mundo lo conocía, y se sentaba ahí a pedir limosna, a pedir dinero, a pedir ayuda. Y este día en particular, Pedro y Juan van a la hora de la oración y van entrando, y este paralítico hace exactamente lo que ha hecho siempre. Le dice, hey, una ayuda por favor. Y Pedro usa esta frase que es muy conocida: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre fue sanado al instante. Obviamente que por causa de esto se crea una conmoción. Todo el mundo conocía a este paralítico. Todo el mundo lo había visto y al verlo caminar fue como, causó una revolución. Todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Cómo? Cuéntanos un poco. Entonces Pedro se levanta, predica un mensaje, se convierten nuevamente más de 3.000 personas. ¡Wow! Y fue tal la conmoción que los líderes judíos llegaron y toman preso a Pedro y a Juan. No se pierda esta parte porque aquellos que tomaron preso a Pedro y a Juan son los mismos que mataron a Jesús. Entonces, dentro de toda la investigación traen a los padres de este paralítico porque querían asegurarse
pensaban que estos dos hombres habían inventado todo esto, entonces llaman a los padres del paralítico, cuéntanos, díganos, ¿su hijo era paralítico? Sí, no, si toda la vida ha sido paralítico. Llamaron a gente, testigos, y no podían hacer absolutamente nada, entonces están ahí. Y luego tenían a Pedro y a Juan en este concilio donde están todos los líderes, ¿ok? Los líderes, las personas más importantes de Jerusalén, que en este caso de los judíos. ¿Y por qué les digo esto? Porque los judíos hasta el día de hoy, aunque usted no lo crea, esto es algo que aprendí hace muy poco, ya tienen un gobierno, pero ellos son liderados por los líderes religiosos. En verdad ellos son los que tienen el poder. Pero en este tiempo los líderes religiosos también eran los líderes políticos. Entonces están ahí, le hacían preguntas, hey, ¿en nombre de quién hace esto? ¿Cómo es posible que esto pase? Etcétera. Y ellos respondían. Entonces llegamos al capítulo 4, donde se nos empiezan a narrar la historia. Y esto es lo que nos dice. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Quiero que recuerde esto. Estos son los líderes de la nación judía. Y los líderes que tienen todo el poder, toda la autoridad, le están diciendo, hey, está prohibido que ustedes sigan hablando y enseñando en el nombre de Jesús. Y obviamente que una circunstancia como esta automáticamente crea una crisis, crea un problema. ¿Qué hago? Ahora, quiero que observe esto porque nosotros podemos atravesar por distintas situaciones, por distintas circunstancias, pero si hay algo que puede marcar la diferencia es la crisis de nuestra fe. Y déjeme explicarle por qué. Porque quizás yo puedo perder el trabajo y puedo perder la parte económica, pero eso en algún minuto va a pasar. Y puede que yo me muera pobre, pero eso no es eterno. Puede que yo me enferme físicamente y me diagnostiquen un cáncer que es incurable y me muere por causa de ese cáncer, pero eso va a terminar. Pero cuando la crisis es espiritual, si yo no pongo atención a lo que está pasando en mí, entonces esto puede crear un problema eterno. Si, por ejemplo, tengo miedo porque de alguna otra manera en mi trabajo nadie habla de Dios y todos son de una religión completamente distinta, si en la universidad o en la escuela constantemente se están burlando de mí, me están apuntando y se están haciendo bromas por causa de lo que yo creo y tengo miedo y mejor me comporto como ellos. Si, qué sé yo, dentro del vecindario donde estoy, soy rechazado y me apartan porque tengo una creencia y empiezo a dejar que eso afecte en mi fe, entonces hay un problema que puede causar efectos secundarios, eternos. Y aquí está Pedro y Juan siendo confrontados con esta situación. Y continúa el versículo 19 y dice lo siguiente. Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere? Piensen en la frase de autoridad que están teniendo de estos hombres. ¿Acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Y de alguna otra manera, esta es una pregunta que nosotros nos deberíamos hacer. ¿Qué es mejor en medio de toda esta circunstancia? ¿Qué es mejor? Nosotros, continúa, no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Wow. Hay algo que estos hombres experimentaron. Hay algo que estos individuos vivieron que está marcando una diferencia en su vida, donde lo que estos líderes digan referente a su vida espiritual no va a marcar una diferencia más allá. Sabes que ya tú puedes tener tu opinión, pero en el fondo yo tengo que darle cuenta a Dios y no a ustedes. En esta área yo voy a darle cuenta a Dios. Recuerdo lo que les dije al principio. La valentía nace de aquello que creo.
Estos hombres tenían una convicción de lo que estaban viviendo, de lo que habían experimentado. Había algo que pasó en sus vidas. Y esto obviamente, desde mi perspectiva, es la resurrección y lo que Dios hizo cuando fueron empoderados por el Espíritu Santo. Había algo en sus vidas que los lleva, de alguna otra manera, a tener una convicción donde ni siquiera tenían miedo de lo que que estos líderes pensaban. Porque de algún modo, su fundamento era Cristo. Y claro, están siendo amenazados y los líderes de la nación le están diciendo, dejen de hacer esto, pero ellos, porque tienen un fundamento fuerte, no son movidos. Jesús dijo lo siguiente, el sabio sobre la roca. Ahora, el problema está en que nosotros muchas veces hacemos de nuestra roca el trabajo. Hacemos de nuestra roca la relación que estoy teniendo. Hacemos de nuestra roca incluso este país. Hacemos de nuestra roca las cosas que yo puedo conseguir, las cosas que yo puedo tener, mi casa, mi estatus social, cualquiera sea. Y esa es mi roca. Entonces, cuando llega la crisis, hay un problema. Porque Jesús también dijo que el necio edificó sobre la arena. Y nos cuentan esa historia que cuando viene la tormenta, que cuando viene la crisis, la casa se cae si está creada o hecha en la arena. Entonces nosotros tenemos que pensar y tener una idea clara de dónde estoy poniendo mi fe. Porque eso va a marcar la diferencia. Por lo que yo creo, eso es por lo que yo oro. Entonces si yo tengo de alguna otra manera un Dios que no puede actuar en mi problema, jamás voy a pedirle, jamás voy a acercarme a Él. ¿Por qué? Porque pienso que el trabajo me puede dar la solución, pienso que la familia me puede, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Las circunstancias se pone de algún modo tensa y el versículo 21 nos describe lo siguiente. Dice, entonces el concilio los amenazó aún más. ¡Hey! Ya, se acabó esto. No, ustedes no pueden seguir predicando. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Y mire por qué, el versículo 22 nos dice por qué. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, por lo que había pasado con el paralítico, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Entonces, por causa de lo que Dios había hecho en medio de toda esta circunstancia, ellos quedan libres, no quieren causar más problemas. Están como, hace algún tiempo atrás, hace muy poquito, matamos a Jesús. Entonces, no queremos que hayan repercusiones o mantengamos un poco, los líderes sabiamente están tratando de pensar, mantengamos las aguas un poco calmadas. Pero recuerda esto, la amenaza está viniendo de los líderes de la nación, no del jefe. No, los líderes de la nación tienen el poder sobre sus vidas, sobre sus hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la circunstancia que está pasando aquí es sumamente compleja. Y ahí están estos hombres, desafiados por lo que ha pasado, desafiados por toda esta circunstancia, y tienen la opción de ver lo que va a pasar. Y aquí entramos al versículo 23, donde se empieza a describir lo que viene, ¿ok? Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes, ¿ok? Están yendo a donde está el resto de las personas. Y mire lo que hacen. Y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Hey muchachos, nosotros hicimos este milagro, Dios se manifestó, se sanó el paralítico y nos dijeron que no podemos seguir predicando. Esta es la primera vez que estos hombres se están enfrentando a las autoridades y le están diciendo, hey, ustedes no pueden hacer esto, ¿ok? Y esto para mí es como, Pedro y Juan son líderes dentro de esta comunidad, ¿ok? De esta nueva comunidad que están haciendo. Y ellos son los que le están transmitiendo lo que va a pasar.
Y tal cual como hemos leído aquí, y les contaron todo lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Y quizás les dijeron, hey, nos amenazaron de muerte si nosotros seguimos hablando de esto. Y esto es una crisis. Esto es una crisis, porque aquí tiene uno ciertas opciones, ¿ok? En medio de la crisis, yo puedo actuar emocionalmente, ¿cierto? Llega la crisis, oh, arranquemos, vámonos, salgamos. Hay algunos que automáticamente su emoción es lo que los mueve, ¿ok? Ya sea su desesperación, automáticamente tratan de hacer algo. Su miedo es lo que los está movilizando. Actúan emocionalmente en medio de la crisis. Hay otros que en medio de la crisis actúan racionalmente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estoy pasando problemas económicos, hay que eliminar cosas. A ver, ¿qué cosas? Bueno, dejemos de dar en la iglesia y ya vamos a dejar de ir a restaurantes. Estoy siendo racional, ¿cierto? En medio de la crisis estoy siendo racional. Entonces yo empiezo a tomar determinaciones y empiezo a actuar en base a lo que yo, desde lo racional, considero que es lo mejor. Pero también en medio de la crisis yo puedo actuar en fe. En medio de la crisis yo puedo mirar al Dios que sirvo. Pero cualquiera de estas tres decisiones, cualquiera de estas tres alternativas, emoción, el raciocinio o mi fe, van a tener un resultado. De hecho, lo puse de esta manera. Mis decisiones en medio de la crisis son el camino que me lleva a una puerta de salida. Déjeme explicárselo. En medio de la crisis, tú vas a tomar decisiones. Vas a tomar decisiones que pueden ser emocionales, vas a tomar decisiones que pueden ser racionales, o vas a tomar decisiones que pueden estar basadas en tu fe. Y cada una de las decisiones que tomes, quieras o no, te va a llevar a una puerta. Y esa puerta va a causar un resultado. Recuerde, cada decisión que tomo en medio de la crisis es el camino que me va a llevar a una puerta. ¿Cuál puerta? En base a cómo estás tomando decisiones. Ahora, toda esta comunidad tiene que tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisión va a ser? Veamos. Versículo 24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, cuando escucharon todo lo que estaba pasando, cuando Pedro y Juan le están contando toda esta experiencia, todos juntos, alabaron, alzaron sus voces, en oración a Dios. Todos juntos. Ahora, no tiene que responderme, hágase esta pregunta usted mismo. ¿Qué tipo de decisión cree que están tomando? ¿Hay una decisión que ellos están tomando en este minuto? Quiero decirles lo siguiente. En medio de la crisis, nosotros oramos. Piense la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor los ponía en crisis? Porque quería volverlos hacia Él. Quería que su mirada se volviera a ellos. No hay mejor lugar que en medio de la crisis empezar a buscar a Dios. Y no solo, todos juntos. ¿Sabes por qué la peor decisión en medio de la crisis es irte de la iglesia? Porque vas a estar solo. Vas a estar solo. Por eso nosotros, la gente que me ve, yo sé que hay gente que me ve que le es conveniente estar en su casa sentadito hoy día ahí porque hace frío, se está poniendo helado. Entonces, hoy día voy a ver el servicio de aquí de la casita, con la chimenea prendida. Y uno aquí sale del auto y como que se empieza a congelar, ¿cierto? Ya no, pero es bueno estar todos juntos, porque cuando estamos en crisis, hay un pueblo, hay un grupo que se une en oración. De hecho, lo puse así, la oración es el camino más seguro en medio de la crisis. ¿Ok? Si no me escuchó, se lo voy a repetir por si acaso, porque la oración es el camino más
más seguro en medio de la crisis. Pero oye, Marco, yo estaba orando y nada pasa. ¡Ey! Tranquilo. La oración en medio de la crisis es el camino más seguro. Recuerde, estos hombres están siendo amenazados por las autoridades de la nación. Las vidas de ellos están en peligro. Esto va a determinar si este nuevo movimiento continúa o se desaparece. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? En medio de la crisis oraron. ¿Por qué? Porque sabían que el mejor lugar donde ellos podían estar es buscando a Dios. ¿Y sabe qué? Estos hombres tienen una oración poderosa. Mire el tipo de oración que ellos hacen. Versículo 29 nos dice lo siguiente. Esta es la oración, ¿ok? Ahora, Señor, escucha sus amenazas. Escucha lo que esos hombres están diciendo. Escucha lo que mi jefe ha hecho, Señor. Lo que la sociedad me está diciendo. Escucha, Señor, lo que está pasando. Y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Están pidiendo más valor para predicar. Ellos no quieren callar. Danos más valor para predicar. Señor, que esto no nos intimide, que podamos seguir saliendo. Y es que quiero que recuerde esto. En medio de la crisis debemos orar o debemos pedir valor para ser testimonio del Dios al que servimos. Hay un dicho que dice que las acciones hablan más que 1000 palabras. ¿Qué está viendo la gente en ti hoy día en medio de la crisis que estás atravesando? Y esa es una buena pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué está viendo la gente en ti hoy día? ¿Qué están viendo tus hijos? Para todos los padres que están aquí, ¿qué están viendo tus hijos en ti hoy día? Porque quiero decirle que las acciones hablan más fuerte y mucho más que cientos de palabras. Mire, David en el Salmo 23 dice una frase bien conocida y la voy a poner aquí. Aun cuando pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Sabes por qué él sabía que nada iba a pasar? ¿Sabe por qué él sabía que no debía temer? Porque nos dice más adelante, tu vara y tu cayado. Yo sé que tú estás ahí. Yo sé que tú estás ahí, entonces yo no tengo miedo de atravesar el valle de sombra y de muerte. No tengo miedo, ¿por qué? Porque yo sé que Dios está aquí. El valle va a cambiar, el valle se va a iluminar. No, va a seguir oscuro, va a seguir terrible, va a seguir creando esa sensación interna en ti. Pero yo sé que Dios está ahí. Quiero recordarte esto. Yo sé que hoy día es difícil verlo. Incluso a veces es difícil sentirlo, pero la vara y su cayado están ahí. En medio de la crisis, en medio del problema. Piensa en esta pregunta que tengo con respuesta. ¿Cómo podemos enfrentar la crisis en medio de la oscuridad? Pidiéndole a Dios valentía para atravesar. Digámosle, Señor, ayúdame. Señor, hoy día en este minuto, más allá de cualquier cosa, dame valentía para moverme, para seguir aferrado a ti en medio de estas circunstancias. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si yo vivo a Dios en mi crisis, voy a mostrar a Dios en mi vida. Déjeme decírselo de nuevo. Si yo vivo a Dios ahora que estoy en el problema, en medio de esta circunstancia financiera, en medio del problema en mi matrimonio, si yo lo vivo hoy día, voy a mostrar a Dios en mi vida, en cada minuto, en cada circunstancia. Pero esta oración no termina aquí, continúa y dice, extiende, oh Dios, ahora tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Hey, Señor, no solamente queremos que tú nos respaldes desde la parte interna, sino que nos respaldes desde la parte externa. Hace cosas, en otras palabras, hace cosas que solamente tú puedes hacer. Nosotros vamos a hacer lo que podemos hacer, pero tú, Dios, haces solamente lo que tú
sabes y puedes hacer. Y quiero que recuerde esto porque nosotros en general nos movemos por el milagro y andamos buscando el milagro y vamos a la reunión de oración ¿para qué? Para que haya oye, viene un profeta con la mano calentita a hacer milagros y vamos allá. Y llegamos allá y escuchamos al profeta, al hermano, al apóstol, cualquiera sea, salmista, póngale nombre. Y no pasa nada. Entonces, no, si es que el que está acá, el profeta Smith, iba a decir, pero... Vaya, vamos. Y se van allá y andamos buscando el milagro en vez del hacedor de milagros. Quiero recordarles lo siguiente. Lo puse de esta manera. Las señales y milagros son para la gloria de Dios y no nuestra. Los milagros son para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el nombre de Dios, ¡wow! De hecho, puse esta otra idea. El milagro no es que se haga lo que yo quiero, el milagro es que se haga la voluntad de Dios. ¡Wow! Que estamos interactivos hoy día, me gusta. Que se haga la voluntad de Dios. Y recuerde que la voluntad de Dios es completamente distinta a mi voluntad. Cuando Dios hace lo que Él quiere, es muchísimo mejor cuando se hace lo que yo quiero, siempre. No importa cuál es el resultado, siempre es mejor. Ahora, versículo 31. Dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Se fijan lo que pasa cuando un grupo de individuos se junta con un mismo sentir? ¿Se fijan lo que pasa cuando empezamos a orar los unos por los otros para que la voluntad de Dios comience a hacerse en medio de las vidas de individuos? Cosas pasan. De hecho, lo puse de esta manera. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él estremece nuestro entorno. Cosas empiezan a pasar. En mi familia cosas empiezan a suceder. Algo está pasando en mi hijo. Y quizás están pasando cosas difíciles, más difíciles aún, pero lo único que está haciendo es hacer que esa persona mire nuevamente a Cristo. Quizás la circunstancia económica no está mejorando, pero algo está pasando, porque nos falta pan en la mesa. ¿Te has fijado? ¿Que no ha faltado que comer? ¡Wow! Si Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso. Ahora, el problema está, amigos, que algunos de nosotros, cuando viene la crisis, nos paralizamos. Cuando viene la crisis, tratamos de arrancar. O tratamos de ir en la dirección opuesta. No sabemos qué hacer. Quiero que piensen en esta idea. Si dejo que mi crisis me paralice, no avanzo. Si te has estado preguntando por qué tu fe no se mueve, por qué tu relación con Dios no puede ser más que palabras, es porque quizás esta circunstancia te ha paralizado y te deja crecer. Esta circunstancia te está atrapando. Por lo mismo, quiero que no se olvide lo siguiente, y lo voy a poner aquí. La mejor manera de orar en medio de la crisis es confiar en aquel a quien estoy orando. Es entregarle el control a Dios, entendiendo que Él va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Entregarle el control a Dios sabiendo que no importa si recibo un trabajo automáticamente, si la persona... No. Que Él va a hacer conforme a su voluntad y lo que Él haga va a ser mejor. Confiar en el resultado. La pregunta que quiero plantearles antes de que terminemos. ¿Mi oración le da gloria a Dios o gloria a mi problema?
Señor, pero es que esta enfermedad, Señor, y yo no puedo hacer nada, Señor, y porque no tengo trabajo, Señor. ¿A qué le está dando gloria tu oración? Otra pregunta. ¿Mi oración me hace víctima o vencedor? Oh, Señor, pero si yo tuviera, iría a la iglesia, Señor. Daría. Si me gano, Señor, la lotería. Los dejo con esta idea. La oportunidad que tenemos de tener una relación más que palabras con Dios es dejar que Dios haga cosas más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Le voy a pedir a los músicos que pasen. Quiero que de alguna manera pienses en lo siguiente. ¿Qué pasaría si empiezo a pedirle a Dios por aquellas cosas que solamente Él puede hacer? ¿Qué pasaría en la vida de mis hijos? ¿Qué pasaría en esta crisis que estoy atravesando? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no dejo que esta circunstancia sea la que me controle, sino que dejo que mi fe sea la que me mueva? ¿Qué pasaría? Cierra sus ojos por un minuto. Yo sé que hay personas aquí que están atravesando distintas dificultades, pero antes quiero hablarles a aquellos que tienen la mayor crisis, que es una crisis de fe. Puede que hoy día tú estés aquí y estés sintiendo, yo necesito arreglar las cuentas con Dios. Entonces quiero invitarte a que tomes la decisión que puede marcar la diferencia para el resto de tu vida, y eso es entregarle el control de tu vida a Dios. Si tú eres esa persona, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano, gloria a Dios, veo sus manos, veo tu mano, veo sus manos aquí. Gracias. Dios está viendo tu corazón en este minuto, recuerda eso, a los que me están viendo. Y quiero que hagas esta simple oración, dile: Señor Jesús, perdóname, te necesito, me arrepiento porque soy un pecador. Te quiero dar en esta hora el control de mi vida a ti, entendiendo que estando en tus manos es la mejor decisión que puedo tomar. Yo entiendo que tú moriste en la cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Toma el control de mi vida, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que han dado. ¿Qué pasó? Gracias, Señor.